¿Qué es la TGS? Recordemos este concepto de teoría general de sistemas, se puede tomar de forma general y sirve como abrebocas para un posible acercamiento más formal. La teoría general de sistemas se encarga de analizar un sistema en forma general, posteriormente los subsistemas que los componen o conforman y las interrelaciones que existen entre sí, para cumplir un objetivo. Es decir, busca semejanzas que permitan aplicar leyes idénticas a fenómenos diferentes, y que a su vez permitan encontrar características comunes en sistemas diversos. La teoría general de sistemas es un planteamiento metodológico que procura la explicación de los fenómenos que suceden en la realidad y el pronóstico de la conducta futura de dicha realidad. Andrade, 1997. Esta teoría estudia la organización interna de los sistemas, sus interrelaciones recíprocas, sus niveles jerárquicos, su capacidad de variación y adaptación, la conservación de su identidad, su autonomía, las relaciones entre sus elementos, las reglas de su organización y crecimiento, las condiciones de su conservación, sus posibles o probables estados futuros, su desorganización y destrucción, etc. Generalmente se recomienda el uso del enfoque de sistemas en circunstancias relacionadas con los siguientes aspectos: problemas complejos, diversos componentes, cantidad considerable de indicadores o variables, múltiples interrelaciones entre los componentes, relaciones importantes con el entorno y definición y desarrollo de un modelo. La teoría de sistemas, en el sentido más amplio, se refiere a una colección de conceptos generales, principios, instrumentos, problemas, métodos y técnicas relacionados con los sistemas. Esta incluye las tareas de definición del sistema, su taxonomía y puesta en común de propiedades afines. El objetivo conceptual de la teoría de sistemas es proporcionar un marco y los elementos relacionados, teoría, para dar un soporte al proceso de construcción de modelos. La teoría general sistemas intenta lograr una metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos. La meta de la teoría general de sistemas no es buscar analogías entre las ciencias, sino tratar de evitar la superficialidad científica que ha estancado a las ciencias. Para ello emplea como instrumento, modelos utilizables y transferibles entre varios campos científicos, mientras dicha extrapolación sea posible e integrable a las respectivas disciplinas. La teoría general de sistemas se basa en dos pilares básicos: aportes semánticos y aportes metodológicos, además de las tendencias, su enfoque mismo, de su papel y de su función en el mundo de las ciencias. Orígenes. La teoría general de sistemas, TGS, tiene su origen en los mismos orígenes de la filosofía y la ciencia. La palabra sistema proviene de la palabra sistema, que a su vez procede de sinistanari, reunir, y de sinistemi, mantenerse juntos. Se dice que el término es introducido en la filosofía entre el 500 y 200 a.C., por Anaxágoras, Aristóteles, Sexto Empírico y los estoicos. Entre los siglos XVI y XVI se trabaja en la concepción de la idea de sistema. Específicamente se le atribuyen a Johann Wilhelm Friedrich Hegel el planteamiento de las siguientes ideas: el todo es más que la suma de las partes. El todo determina la naturaleza de las partes. Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo. Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. El biólogo y epistemólogo Ludwig von Bertalanffy presenta en la década de 1950 los planteamientos iniciales de la TGS. Bertalanffy trabajó el concepto de sistema abierto e inició el pensamiento sistémico como un movimiento científico importante. Desde sus planteamientos rechazó la concepción mecanicista de las ciencias exactas, que tienden al análisis de cada fenómeno en sus partes constituyentes. La identificación de la base de la vida como un conjunto de mecanismos físico-químicos determinados. La concepción de los organismos vivientes como autómatas que solo reaccionan cuando son estimulados. La idea de Bertalanffy surge a partir de la no existencia de conceptos y elementos que le permitieran estudiar los sistemas vivos. Posteriormente se consideran a los sistemas sociales también, ya que estos son sistemas complejos con propiedades particulares y diferentes a las de los sistemas mecánicos. Igualmente, consideró la tendencia hacia la integración de diferentes tipos de ciencias naturales, sociales e incluso exactas, con el fin de dar soluciones más integradas a los problemas presentes en los sistemas, y en oposición a la creciente especialización del conocimiento que se había dado hasta ese entonces y seguía en aumento. Bertalanffy consideró que el objeto de estudio de todas las ciencias debían ser los sistemas. Enfoque sistémico. A este enfoque de sistemas se le puede llamar Teoría General de Sistemas Aplicada, TGS aplicada.
Es una manera de enfrentar un problema que toma una amplia visión, que trata de abarcar todos los aspectos, que se concentra en las interacciones entre las partes de un problema considerado como el todo. Para ello se requiere de un enfoque integral porque al utilizar simultáneamente los puntos de vista de diversas disciplinas, se tiende hacia el análisis de la totalidad de los componentes o aspectos bajo estudio, así como de sus interrelaciones. Tiende hacia la aplicación de una perspectiva global en el sentido que no aborda detalladamente un subsistema o aspecto específico del sistema, sino cuenta previamente con sus objetivos, recursos y principales características. También se puede describir como una metodología de diseño, un marco de trabajo conceptual común, una nueva clase de método científico, una teoría de organizaciones, características de los sistemas, propósito u objetivo. Todo sistema tiene uno o algunos propósitos u objetivos. Las unidades o elementos, u objetos, como también las relaciones, definen una distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. B. Globalismo o totalidad. Todo sistema tiene una naturaleza orgánica, por la cual una acción que produzca cambio en una de las unidades del sistema, con mucha probabilidad producirá cambios en todas las otras unidades de este. Atributo. Se entiende por atributo las características y propiedades estructurales o funcionales que caracterizan las partes o componentes de un sistema. Equilibrio. Los estados de equilibrios sistémicos pueden ser alcanzados en los sistemas abiertos por diversos caminos, esto se denomina equifinalidad y multifinalidad. La mantención del equilibrio en sistemas abiertos implica necesariamente la importación de recursos provenientes del ambiente. Estos recursos pueden consistir en flujos energéticos, materiales o informativos. Estructura. Las interrelaciones más o menos estables entre las partes o componentes de un sistema, que pueden ser verificadas, identificadas, en un momento dado, constituyen la estructura del sistema. Según Buckley, 1970, las clases particulares de interrelaciones más o menos estables de los componentes que se verifican en un momento dado constituyen la estructura particular del sistema en ese momento, alcanzando de tal modo una suerte de totalidad dotada de cierto grado de continuidad y delimitación. En algunos casos es preferible distinguir entre una estructura primaria, referida a las relaciones internas, y una hiperestructura, referida a las relaciones externas. Función. Se denomina función al output de un sistema que está dirigido a la mantención del sistema mayor en el que se encuentra inscrito. Información. La información tiene un comportamiento distinto al de la energía, pues su comunicación no elimina la información del emisor o fuente. En términos formales, la cantidad de información que permanece en el sistema es igual a la información que existe más la que entra, es decir, hay una agregación neta en la entrada y la salida no elimina la información del sistema Johansen. 1975-78. La información es la más importante corriente negentrópica de que disponen los sistemas complejos. Organización. N. Wiener planteó que la organización debía concebirse como una interdependencia de las distintas partes organizadas, pero una interdependencia que tiene grados. Ciertas interdependencias internas deben ser más importantes que otras, lo cual equivale a decir que la interdependencia interna no es completa. Buckley. 1970, 127. Por lo cual la organización sistémica se refiere al patrón de relaciones que definen los estados posibles, variabilidad, para un sistema determinado. Morfogénesis. Los sistemas complejos, humanos, sociales y culturales, se caracterizan por sus capacidades para elaborar o modificar sus formas con el objeto de conservarse viables. Retroalimentación positiva. Se trata de procesos que apuntan al desarrollo, crecimiento o cambio en la forma, estructura y estado del sistema. Ejemplo de ello son los procesos de diferenciación, la especialización, el aprendizaje y otros. En términos cibernéticos, los procesos causales mutuos, circularidad, que aumentan la desviación son denominados morfogenéticos. Estos procesos activan y potencian la posibilidad de adaptación de los sistemas a ambientes en cambio. Morfostasis. Son los procesos de intercambio con el ambiente que tienden a preservar o mantener una forma, una organización o un estado dado de un sistema. Equilibrio, homeostasis, retroalimentación negativa. Procesos de este tipo son característicos de los sistemas vivos. En una perspectiva cibernética, la morfostasis nos remite a los procesos causales mutuos que reducen o controlan las desviaciones. Retroalimentación. Son los procesos mediante los cuales un sistema abierto recoge información sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio, información que actúa sobre las decisiones, acciones, sucesivas. Servicio.
Son los outputs de un sistema que van a servir de inputs a otros sistemas o subsistemas equivalentes. Variabilidad. Indica el máximo de relaciones, hipotéticamente, posibles, n. Variedad. Comprende el número de elementos discretos en un sistema, B igual cantidad de elementos. Objetivos TGS. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características, funciones y comportamientos sistémicos. Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. Promover una formalización, matemática, de estas leyes. Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos y facilitar las transferencias entre aquellos. Promoción y desarrollo de modelos teóricos en campos que carecen de ellos. Reducir la duplicación de los esfuerzos teóricos. Promover la unidad de la ciencia a través de principios conceptuales y metodológicos unificadores. Entropía. El segundo principio de la termodinámica establece el crecimiento de la entropía, es decir, la máxima probabilidad de los sistemas es su progresiva desorganización y, finalmente, su homogeneización con el ambiente. Los sistemas cerrados están irremediablemente condenados a la desorganización. No obstante, hay sistemas que, al menos temporalmente, revierten esta tendencia al aumentar sus estados de organización, negentropía, información. Sinergia. Todo sistema es sinérgico en tanto el examen de sus partes en forma aislada no puede explicar o predecir su comportamiento. La sinergia es, en consecuencia, un fenómeno que surge de las interacciones entre las partes o componentes de un sistema, conglomerado. Este concepto responde al postulado aristotélico que dice que el todo no es igual a la suma de sus partes. La totalidad es la conservación del todo en la acción recíproca de las partes componentes, teleología. En términos menos esencialistas, podría señalarse que la sinergia es la propiedad común a todas aquellas cosas que observamos como sistemas. Homeostasis. Este concepto está especialmente referido a los organismos vivos en tanto sistemas adaptables. Los procesos homeostáticos operan ante variaciones de las condiciones del ambiente, corresponden a las compensaciones internas al sistema que sustituyen, bloquean o complementan estos cambios con el objeto de mantener invariante la estructura sistémica, es decir, hacia la conservación de su forma. La mantención de formas dinámicas o trayectorias se denomina homeorrosis, sistemas cibernéticos. Adaptabilidad. Es la propiedad que tiene un sistema de aprender y modificar un proceso, un estado o una característica de acuerdo a las modificaciones que sufre el contexto. Esto se logra a través de un mecanismo de adaptación que permita responder a los cambios internos y externos a través del tiempo. Para que un sistema pueda ser adaptable, debe tener un fluido intercambio con el medio en el que se desarrolla. Sistema total. El sistema total es aquel representado por todos los componentes y relaciones necesarios para la realización de un objetivo, dado un cierto número de restricciones. Los sistemas pueden operar, tanto en serio como en paralelo. Subsistemas. En la misma definición de sistema, se hace referencia a los subsistemas que lo componen, cuando se indica que el mismo está formado por partes o cosas que forman el todo. Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez sistemas, en este caso serían subsistemas del sistema de definición, ya que conforman un todo en sí mismos y estos serían de un rango inferior al del sistema que componen. Estos subsistemas forman o componen un sistema de un rango mayor, el cual para los primeros se denomina macrosistema. Parámetros de los sistemas. El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Parámetros son constantes arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor y la descripción dimensional de un sistema específico o de un componente del sistema. Los parámetros de los sistemas son: entrada o insumo o impulso, input. Es la fuerza de arranque del sistema, que provee el material o la energía para la operación del sistema. Salida o producto o resultado, output. Es la finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, mientras que los resultados de los subsistemas con intermedios. Procesamiento o procesador o transformador. Es el fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o resultados. Generalmente es representado como la caja negra, en la que entran los insumos y salen cosas diferentes, que son los productos. Retroacción o retroalimentación o retroinformación. Es la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio. Ambiente. Es el medio que envuelve externamente el sistema.
Está en constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de su capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente externo. Aunque el ambiente puede ser un recurso para el sistema, también puede ser una amenaza. Ambiente. Se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen sobre el comportamiento de un sistema. En lo que a complejidad se refiere, nunca un sistema puede igualarse con el ambiente y seguir conservando su identidad como sistema. Sistema abierto. Un sistema abierto consigue tender activamente hacia un estado de mayor organización, es decir, pasar de un estado de orden inferior a otro de orden superior, merced a condiciones del sistema. Un mecanismo de realimentación puede alcanzar reactivamente un estado de organización superior, merced a aprendizajes, o sea a la información administrada al sistema. Así, el modelo de sistema abierto representa una fértil hipótesis de trabajo que permite nuevos ahondamientos, enunciados cuantitativos y verificación experimental.